Muy bien, entonces, gracias a Dios por esta campaña porque va también con el nombre de la iglesia, ¿verdad? La iglesia se llama ¿qué? Conexión, y un nombre tiene que tener un significado, ¿verdad? Y lo que queremos es que esta iglesia conecte almas con Jesús. Gloria a Dios por eso. Muy bien, vamos entonces a meditar en la palabra de nuestro Dios. Y el tema de este mensaje le he llamado el Cristo excluido. El Cristo excluido. Y vamos a leer en Lucas capítulo 2, vamos a leer del versículo 7 al 14. Lucas capítulo 2, del 7 al 14. Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente. Nos ponemos de pie. Si usted trae su Biblia, pues la puede abrir, si no la puede ver aquí en la pantalla también. El Cristo excluido. Yo comienzo con el 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que en esta tarde ha sido expresada a través de los cantos, a través del compañerismo, a través de la lectura que hemos hecho. Pero ahora nos preparamos para escuchar tu palabra proclamada. Señor, que tú bendigas este mensaje, Señor, que llegue a nuestros corazones, porque tu palabra tiene el poder de penetrar nuestros corazones y cambiar nuestras vidas. Señor, permita que los que están aquí, que no te conocen, que hoy te puedan conocer. Y los que ya te conocemos, que hoy te podamos conocer mejor. Tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia del nacimiento de Jesucristo? Desde niños hemos aprendido, ¿verdad? La hermosa historia de Jesucristo, porque no solamente es contada, sino también es visualizada. Los que ponen, por ejemplo, un pesebre en el hogar, saben la historia por el pesebre, ¿no? A veces se hacen dramas, obras teatrales, para poder expresar de una forma visual el milagro que sucedió hace más de 2000 años, cuando Dios se encarnó en un ser humano, se metió en un cuerpo, se encarnó en una persona llamada Jesús para venir a nacer, pero no simplemente a nacer por nacer, sino que Jesús nació para darnos vida y salvación y vida eterna. Y es interesante notar que según la narración de los evangelios, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue acompañado por un coro angelical, ¿no es cierto? Además, dice la Biblia que una misteriosa estrella hizo su presencia en el oriente y extraños personajes de alto rango y de distinguido vestuario como los magos se presentaron delante de Jesús para ofrecerles caros y costosos regalos al niño Jesús. También un grupo de humildes y piadosos pastores
que esperaban la consolación y la libertad de Israel, después que escucharon el canto celestial y las palabras del ángel que decía: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Cuando esas palabras fueron dichas por los ángeles, los pastores se presentaron en el pesebre para rendir homenaje al recién nacido Mesías. Hermanos y amigos, según la narración de los evangelios, la adoración de los pastores y el ofrecimiento de sus humildes pero sinceros regalos sucedió ¿a dónde? Sucedió estando todavía el niño en el pesebre. ¿Por qué llegaron los pastores al pesebre? Los pastores llegaron al pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. También se cree que la visita de los magos sucedió mientras María, José y el niño todavía estaban en el pesebre. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se presentaron los magos después de haber averiguado diligentemente en el palacio de Herodes, ¿se acuerdan? Y encuentran al niño. Lo encuentra juntamente ¿con quién? Con María y José. No lo encontraron en los cómodos cuartos del mesón, sino en el frío e incómodo pesebre. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Dice el versículo 7: y dio María luz a su hijo primogénito. Dice que lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Este pasaje nos enseña varias cosas. Este pasaje, en primer lugar, nos enseña que la entrada de Cristo al mundo fue una entrada de exclusión. ¿Qué dije? La entrada de Cristo al mundo fue una entrada de exclusión. O sea, su entrada, su venida fue sin recibimiento. Una entrada sin lugar, sin sitio, sin hospedaje. Es posible que indirectamente estaban teniendo cumplimiento las palabras del profeta Isaías cuando dijo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermanos, pensemos por un momento en lo que pasó en aquella noche del invierno en Belén. ¿Qué nos dice la historia? La historia nos dice que José y María llegan al mesón, tocan la puerta. ¿Y qué es lo que piden cuando ellos tocan la puerta y la puerta es abierta? Ellos piden hospedaje. Y el mesonero se excusa diciéndoles que no hay lugar, que el sitio ya está lleno, que ya ha sido ocupado previamente por otros. Yo me imagino que a lo mejor José le hace saber al mesonero de la condición delicada de María y que se encuentra ya lista para dar a luz, que ya los dolores de parto estaban por llegar. Pero el mesonero se excusa de nuevo e insiste en repetirle de que no hay lugar porque el mesón ya está lleno. Entonces, con una actitud de compasión a medias, ¿sabe lo que hizo el mesonero? El mesonero le señala el establo donde ellos podían pasar la noche y donde también los dolores de parto de María podrían ser sufridos, y donde la criatura, entre el heno, la paja y los animales, podía nacer. Dice el Señor otra vez, ahí el versículo 7, que dio María luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué aprendemos de este versículo? En primer lugar, de este versículo aprendemos, hermanos y amigos, que aquella noche Cristo se quedó fuera. ¿Sabe por qué?
porque otros ya estaban dentro. ¿Saben una cosa? Cristo no tuvo lugar porque otros ya lo habían ocupado. No fue atendido porque otros habían recibido preferencia antes que él. Mire, José pudo haber dicho: Señor mesonero, pero ese es el Mesías que está por nacer. ¿Cómo nos va a dejar aquí afuera? ¿Sabe qué? El nacimiento de esta criatura obedece a un milagro divino. Esta criatura es el cumplimiento de las profecías antiguas. Representa la consolación de Israel. José pudo haberle dicho todo eso, pero todo aquello de haberse dicho resultaría en vano. ¿Por qué? Porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos y amigos, muchas veces en el ministerio del Señor sucedieron situaciones parecidas, situaciones en las cuales no hubo lugar para Cristo. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor libertó al endemoniado gadareno? Era un hombre que estaba poseído por demonios y vivía en los sepulcros y casi andaba sin ropa y él se golpeaba con piedras. Estaba totalmente dominado por Satanás. Nos dice la Biblia que Jesús se le acercó a ese endemoniado y lo sanó completamente. Los demonios salieron de él y ese hombre fue liberado. Y la Biblia dice que la gente, al ver al hombre cambiado y en su juicio cabal, en lugar de agradecerle al Señor porque aquella persona ya no sería una amenaza, que hasta ese momento había sido. ¿Saben lo que hicieron esas personas? Comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos, que se alejara, pero no querían cerca. Al ver el milagro todavía lo rechazan. En otras palabras, estas personas preferían tener a sus enfermos mentales, a sus adoloridos por el cuerpo, a sus necesitados del alma, a sus atribulados y hambrientos, que tener a la persona de Cristo Jesús en medio de ellos. Había lugar para ellos, pero no había lugar para Cristo en sus corazones. ¿Cuántas vidas prefieren actuar de esta misma manera? Con tal de no verse comprometidos con la persona de Cristo, prefieren seguir su propio camino. Prefieren continuar haciendo lo malo en vez de acudir a Cristo Jesús. Muchos empiezan y dicen al Señor: déjame, Señor, hacer lo que me dé la gana, yo no quiero nada contigo. Y eso es lo que muchas personas hoy en día hacen. Hubo ocasiones en que el Señor se vio en la necesidad de decir a sus seguidores: ¿quieren acaso irse ustedes también? ¿Por qué Jesús dijo eso en una ocasión? ¿Quieren ustedes acaso irse de mí también? Es que viendo que otros le habían abandonado y ya no eran más sus discípulos, el Señor se ve en la justa necesidad de decirle a sus discípulos que lo acompañaban que si en sus vidas no había lugar para él, podían retirarse como otros lo habían hecho. Porque Dios no trae a nadie a la fuerza. Dios no trae a nadie a la fuerza. Dios no usa la violencia para que le sigan. Lo único que hace Jesús es darnos una invitación y decir: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hermanos y amigos, la triste realidad es que Cristo sigue siendo excluido, pero no ignorantemente como en su nacimiento, sino a toda conciencia plena, con toda intención, porque muchas veces la presencia de Cristo significa incomodidad espiritual, significa aflicción de conciencia. Acontece como en la ilustración que se da en el libro de Cantares, de los Cantares, cuando el esposo llega de noche a casa, toca la puerta para entrar, pero la esposa le contesta desde adentro: ya me he quitado la ropa,
¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo he de ensuciarlos de nuevo? Ella se niega a molestarse, aunque aquella molestia representa la entrada al hogar del esposo que había estado ausente. Hermanos y amigos, hoy en día Cristo puede ser excluido de muchas maneras. Veamos algunas de esas maneras en que hoy en día Cristo puede ser excluido. En primer lugar, Cristo puede ser excluido de muchos corazones. ¿Qué dije? Cristo muchas veces está excluido de muchos corazones. ¿Cuándo es que ocurre eso? Bueno, eso ocurre cuando se le habla a la persona, al corazón, de que Cristo puede salvarle, que Cristo puede darle vida eterna, pero la persona cierra las puertas de su corazón a Cristo y le dice: Señor, yo no te necesito. Eso sucede cuando escucha la voz de Dios que te dice: he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y viviré con él. Eso sucede cuando tal vez has pecado y sabes que le has fallado al Señor y has caído, y en vez de confiar en el Señor para que te ayude, te alejas más de Él. Oyes la voz del Señor que te dice: hijitos, si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios. Pero en vez de acercarnos a Dios y venir a Dios en confesión, nos alejamos, excluimos de nuestro corazón la bendición de recibir el perdón de Dios. Si la gente supiera lo que rechaza, hermanos y amigos. Entonces, muchas veces Cristo es excluido en muchos corazones. En segundo lugar, Cristo también es excluido de los pensamientos de muchos. O sea, no dejan entrar a Cristo en sus pensamientos. Hay muchos que solamente piensan en las cosas de esta vida y nunca se detienen para considerarse a sí mismos necesitados de Dios y de las cosas espirituales. Tal vez algunos solo acuden a Dios cuando están en problemas o cuando les aprieta el zapato, pero tal vez ni aún así se acercan a Dios. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Tenemos que dejar que Cristo entre a nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos estén centrados en Él, para que, como dice Filipenses 4:8, todo lo amable, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en eso pensar. En eso pensar. Dios desea que tú pongas a Cristo en tus pensamientos, que tú estés pensando siempre que Jesús es tu guía, Él es tu Señor, Él es tu ayudador, Él es tu proveedor, Él es el que está siempre a tu lado, siempre pensando que Cristo es el dueño de mi mente y de mis pensamientos. Amén. Otra manera en la cual hoy en día podemos excluir a Cristo: muchas veces Cristo está excluido de las prioridades de nuestras vidas. Está excluido ¿de qué? De las prioridades de nuestras vidas. Cristo quiere entrar a formar parte de nuestra vida sobre todas las cosas. Cristo quiere entrar a formar parte de nuestros intereses, de nuestros deseos y de nuestras prioridades. Pero Él no quiere solo ser una de las tantas prioridades que tenemos. Él desea ocupar el primer lugar de toda esa lista que tenemos de prioridades diariamente. Él quiere ser el primer lugar sobre todas las cosas. O sea, Él quiere que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Que ni el dinero, ni el trabajo, ni las cosas materiales le quiten al Señor ese primer lugar en nuestra vida. Pero muchas veces hay cosas en nuestra vida que ocupan el primer lugar.
A veces son las cosas materiales, a veces es la cuenta bancaria que tengo, a veces son los placeres de este mundo y podemos pensar en muchas cosas más. Pero Dios quiere que tú le pongas a Él en primer lugar. En primer lugar. Eso significa que usted le ponga a Jesús en el centro de su corazón y que Él sea el Rey y el Señor de su corazón. Que una de las enseñanzas de la Navidad sea que Cristo no debe quedarse fuera. Que Él esté dentro de nuestros hogares, dentro de nuestros pensamientos, de nuestras prioridades, dentro de nuestra forma de vivir y sobre todo dentro de nuestro corazón. En cuarto lugar, Cristo hoy en día puede ser excluido de nuestra forma de vivir. O sea, en la iglesia somos una cosa y en la casa o en el trabajo o en la escuela somos otra cosa. Las personas de afuera, cuando Cristo es excluido de nuestra forma de vivir, las personas que nos rodean tal vez nunca saben que somos cristianos, porque nosotros no hemos compartido con ellos del amor de Dios. Y cuando lleguen a saber que vamos a la iglesia, ellos dicen, nunca pensé que fulanito haya estado asistiendo a una iglesia, porque la forma de vivir no va de acuerdo a la forma de hablar, de pensar, y hay oposición en la forma en que viven. Mis hermanos, dice la Biblia que nosotros somos cartas abiertas a un mundo que está perdido. Usted y yo le damos a la gente un mensaje positivo o negativo en cuanto a la vida espiritual, en cuanto al cristianismo. El Señor dice en su palabra que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre. Y una persona que hace la voluntad de Dios es una persona que su forma de vivir va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces no hay tal cosa como alguien dijo, hagan lo que yo digo, pero no hagan lo que yo hago. Y lamentablemente la gente hoy en día ven que aquel que se llama cristiano no vive como cristiano. Y muchos dicen, para ser como es fulano, mejor me quedo donde estoy. Pero ¿sabe qué? Fulano o sutano pueden fallarle a usted. Pueden darle una imagen equivocada de lo que es el cristianismo. Porque Jesús nos dijo que en los últimos días iban a venir personas falsas. Personas que no iban a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero usted y yo, Dios espera que nosotros vivamos una vida agradable a Dios, una vida limpia delante de la presencia de Dios, mostrando al mundo que sí vale la pena seguir a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque mostramos con nuestra vida, con nuestros hechos, que ha habido un cambio de corazón, un cambio de vida en nosotros. Entonces, Cristo muchas veces es excluido de nuestra forma de vivir. En quinto lugar, Cristo también a veces es excluido de nuestro vocabulario y de nuestra forma de hablar. A veces, hermanos, hablamos de todo y de lo que no debemos, ¿verdad? Pero nada o poco hablamos de Cristo Jesús. Y lamentablemente hoy en día vivimos en una sociedad donde hay un vocabulario ya vulgar, ¿verdad? Y a veces las personas se identifican con ese vocabulario, aún personas que pueden llamarse cristianas, pero una persona cristiana de su boca solamente puede salir cosas
buenas cosas espirituales y cosas que honren el nombre de Dios. Que usted use su palabra, su boca, su vocabulario siempre ¿para qué? Para honrar el nombre del Señor Jesucristo. También hay personas que excluyen a Cristo en sus sentimientos. Ven a una persona en necesidad y nunca le extienden la mano para ayudar a esa persona que tiene hambre, que necesita abrigo, que necesita techo, necesita alimentos. Entonces excluimos a Cristo en nuestros sentimientos hacia los demás. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe ser lo contrario. Tenemos que tener la actitud del buen samaritano, ¿se acuerda? El buen samaritano que fue el único que se acercó a un hombre que había sido herido, ya que los demás pasaron de lejos. Personas que se creían muy santas pasaron de lejos, mientras que este samaritano se acercó y cuidó a esa persona, curó sus heridas y hasta se hizo responsable de darle un lugar donde pasar la noche y de cubrir sus gastos. Yo creo que, mis hermanos, que la iglesia debe ser una agencia donde también materialmente pueda ayudar a las personas que están en necesidad. Mucho más la familia de la fe. Mucho más familia de la iglesia, en la cual la iglesia en compasión brinda la ayuda material a las personas en necesidad. Y Jesús dijo que los pobres siempre van a estar con nosotros, dando a entender que siempre la iglesia va a estar ayudando a las necesidades de los necesitados. Entonces, no excluyemos a Cristo en nuestros sentimientos hacia los necesitados, mis hermanos, y esto es importante. Y también, en último lugar, Cristo es excluido de muchos hogares. ¿Qué dije? Cristo es excluido de muchos hogares y familias. Hay de aquellos hogares en los cuales todo lo que se sabe de la palabra de Dios y de Cristo es porque lo han aprendido cuando vienen a la iglesia. Lamentable condición de aquellos hogares donde por causa de los afanes de la vida, del trabajo, del deseo de comodidad, Cristo no tiene lugar ahí. Hay de aquellos hogares donde no se encuentra una Biblia abierta para leer, o una rodilla doblada, o un canto de alabanza a Dios. Hermanos, ¿no es una tremenda tragedia encontrar hogares donde todo luce? Los muebles nuevos, el carro nuevo, el televisor nuevo, la ropa nueva, pero sin embargo, Cristo ha seguido siendo un desconocido. Y yo creo que Cristo Él quiere dejarse verse un poco más en los hogares y en las familias. Hay una calcomanía, un sticker que muchas veces se pega en las ventanas de las casas que dice: Cristo es el huésped invisible de este hogar. ¿Cuánto lo han visto? Y de verdad que es invisible porque no se ve. Porque los que viven bajo ese techo no muestran que realmente sus vidas pertenecen a Cristo Jesús. Entonces yo creo que Cristo quiere hacerse visible en nuestros hogares para que Él no siga siendo excluido. Que Cristo sea el centro del hogar, de la familia. No es una tragedia encontrar familias, aunque se llaman cristianas, en los cuales todo lo que se ha ambicionado se ha tenido. Pero sin embargo, Cristo ha seguido siendo visto con indiferencia. ¿Qué pasa en muchas de nuestras familias cristianas donde no se encuentra un buen libro para leer con la familia, o por lo menos que los niños puedan leer algo que les ayude a ellos a crecer espiritualmente? ¿Qué acaso es triste desgracia
que el hogar está tan lleno de otras cosas que no queda lugar para Cristo. ¿Que acaso el trabajo, los afanes, las comodidades, las ambiciones, las preocupaciones de la vida se han posesionado de nosotros a tal extremo que no queda ni un pequeño lugar para la presencia de Cristo en nuestras vidas? Pobre de nosotros, cuando llegamos al punto en que no tenemos tiempo para las cosas de Dios. Pobre de nosotros cuando nos afanamos tanto que no nos queda un momento para la meditación de la palabra de Dios, para la oración y para la reflexión sincera en las cosas de Dios. Pobre de nosotros cuando nos comprometemos materialmente al punto que no tenemos dinero para la obra de Dios. Pobre de nosotros cuando nuestras conversaciones en el hogar, nuestra conducta van opuestas a la voluntad de Dios. Hermanos y amigos, que la Navidad traiga a Cristo al hogar, a la familia. Que no siga Jesús quedándose fuera. Que no sigamos excusando su presencia porque no tenemos lugar para Él. Pero sobre todas las cosas, lo que Dios quiere es que Cristo gobierne preeminentemente en nuestros hogares. Concluimos con esto. Hagamos todo aquello que sintamos de Dios hacer, es importante. Alcancemos todo aquello que deseamos alcanzar, es importante. Prosperemos en todo lo que podamos, pero por amor de Dios, que en todo lo que hagamos, alcancemos o prosperemos, que haya un lugar para Cristo, a fin de que no se quede fuera y que no digamos se quedó fuera porque no hubo lugar para Él en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestros sentimientos, en nuestra forma de vivir. ¿Desea usted en esta noche, en esta tarde, que Él no se quede fuera de su vida, de su hogar, de su matrimonio, de sus hijos? Pero sobre todo, ¿desea usted de que Cristo no se quede fuera de su corazón? Porque cuando Cristo está fuera, esa persona puede considerarse la persona más miserable que puede haber. Aunque tenga dinero en el banco, aunque tenga casas, aunque tenga todo el dinero del mundo, si la persona deja fuera a Cristo en su corazón, es la persona más desdichada que puede haber en el mundo. Por eso Jesús nos hace una invitación. Por eso Jesús dijo: vengan a mí. Él no dijo: vengan al pastor, vengan al sacerdote, vengan a tal religión. Él dijo: vengan a mí, porque yo tengo el descanso para sus cargas, para sus necesidades, y sobre todo yo tengo el perdón para sus vidas. Mire, usted y yo tenemos un corazón. Ese corazón tiene una puerta, esta puerta está por dentro. Jesús no va a venir a abrir esa puerta de su corazón a la fuerza. Él no lo va a hacer porque Él es caballero. Y como yo dije hace poco, Él no va a entrar al corazón de una persona de una forma violenta. Esa puerta que está por dentro, esa puerta tiene una cerradura. Y Jesús no tiene acceso a esa cerradura. Jesús no la va a abrir. La cerradura está por dentro. ¿Quién es el que abre esa puerta a través de esa cerradura? Jesús dijo: si alguno oye mi voz
y escucha que yo estoy tocando la puerta de su corazón, significa que hay una puerta. Esa puerta solamente usted la puede abrir. ¿Cómo la puede abrir? Dejando que Cristo ya no se excluya más dentro de su vida. Dejando que Cristo venga a morar a su corazón y decirle a Dios: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo me entrego a ti, Señor. Yo quiero comenzar a vivir una vida limpia, una vida santa, una vida pura. Los que toman esa decisión, ¿saben lo que están diciendo? Señor, yo te quiero ver adentro de mi vida, no te quiero excluir, Señor. Si no hubo lugar para ti en el mesón, para mí aquí en el corazón hay lugar, Señor. Hay lugar en mi corazón para ti, Señor. Y cuando hay lugar en el corazón de la persona, y cuando esa persona lleva a Cristo en su corazón, a su familia, a sus hijos, la familia es impactada por el poder de Dios. Porque dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, hay una influencia ahí poderosa cuando dejamos que Cristo venga a morar en nuestros corazones. Pero se necesita una sola cosa para no dejar que Cristo sea excluido más. Es una palabra, se llama arrepentimiento. ¿Se llama qué? Arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es simplemente un sentimiento emocional. Puede ser que envuelva las emociones, pero arrepentimiento es un cambio total de la vida que yo tomo. Es una decisión que yo tomo en la cual yo le digo a Dios: Señor, yo decido abrirte mi corazón, Señor. Yo decido que tú entres a mi corazón y me salves y me perdones, porque yo quiero comenzar a vivir una vida limpia, una vida diferente, una vida transformada por ti, Señor. Arrepentimiento significa un cambio de vida, un cambio de decisión, un cambio total del rumbo que estamos llevando. Arrepentimiento significa darle media vuelta al camino que yo estoy llevando. Es como que si yo voy para allá y me detengo y me doy cuenta que estoy equivocado, doy media vuelta y tomo el camino opuesto. ¿Y ese camino quién es? Jesucristo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ninguna religión, ningún pastor o sacerdote te puede dar esta vida eterna. Solamente el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que nació en Belén de Judea, aquel que vino a este mundo a dar salvación y vida eterna, aquel que los ángeles dijeron: os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo Jesús, y es el que está aquí hoy con nosotros, y es el que te ha traído a ti, es el que te está hablando, y es el que te dice: hijo mío, hija mía, dame tu corazón. No dejes más a Cristo excluido de tu mente, de tu corazón, de tu familia. Déjelo entrar. Amén. Cierre sus ojos, incline su cabeza en estos momentos, sí.